y ya también estamos grabando para YouTube. Ok, entonces, esperando que la Mega de Cincinnati y la Mega de Columbus nos sintonice y nos avise que estamos al aire para empezar el programa de hoy. Ok. Espero que todos amanecieron bien, todos listos para disfrutar del día. Espero que los que tienen que trabajar, pues que se cuiden. Y los que no tienen que trabajar, que gocen del día. Yo sí tengo que ir al supermercado después de esto. Comprar cosas para la semana que viene. Esos son mis fines de semana, son diligencias. Ir al banco, ir al supermercado, llevar a los niños aquí, llevar a los niños allá, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces tan pronto que la Mega nos avise que estamos al aire, empezamos el show de hoy. Hoy vamos a hablar, o yo quiero hablar por lo menos, de orden de protección o orden de alejamiento. Entonces, pero como siempre, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, si nos mandan las preguntas, dudas o inquietudes, nosotros con mucho gusto hacemos el mayor esfuerzo para contestarlos, para aclararlos, para educarlos, porque al fin y al cabo de eso se trata el programa. Es para educarlos a ustedes, es para ayudarles a ustedes a entender cuáles son tus opciones aquí en este país, cuáles son las reglas, cómo funcionan las cosas, etcétera, etcétera. Porque a pesar de que uno quizás sabe mucho de cómo se hacían las cosas en su propio país, aquí las cosas son diferentes y uno tiene que ser capaz de borrar película, olvidarse de todo lo que antes se supone que sabía y aprender todo de nuevo. Entonces yo ya veo que varias páginas de Facebook nos tienen vivo, pero todavía no veo a la Mega, que se supone que ya deberían de estar. Ya son las 9:30. La Mega. ¿Dónde están Mega? Entonces aquí esperando, yo creo que es Pablo que está en Cincinnati. Gil creo que está en Columbus, pero estamos esperando a ver. Bueno, no los veo, entonces igual vamos a arrancar porque tampoco podemos perder tiempo. Después miramos a ver qué pasó con eso. Si alguien está escuchando la Mega y ve que sí nos están transmitiendo, por favor me deja saber, porque como te digo, hasta ahora no lo veo aquí, que nos han sacado al aire. Entonces quería hablar el día de hoy acerca de orden de alejamiento o orden de protección. Primero que todo, ¿qué es? ¿Qué es una orden de protección? ¿Ok? Entonces eso es cuando la ley le está diciendo a alguien que no te esté molestando. ¿Cómo así que no te esté molestando? Pues es muy sencillo. Mire, podemos hablar de cosas muy fáciles para entender. Si alguien te pegó, alguien de la familia, violencia doméstica, ¿ok? Tú a través de una orden de protección puedes alejar a esa persona, puedes sacarlo de tu casa, puedes hacer que ellos no se te pueden acercar, que no se pueden comunicar contigo, etcétera, etcétera, a través de una orden de protección. Pero hay orden de protección que no tiene que ver con violencia doméstica. Entonces, por ejemplo, alguien que no es parte de la familia, quizás es simplemente un novio o novia, te está molestando, te está persiguiendo, te está amenazando, te está haciendo pensar que te va a hacer algo mal, ¿ok? Entonces, eso también, eso de sentir perseguido, eso también funciona para una orden de protección. Igual, hoy por hoy lo que tenemos que ver es que hay mucho de eso que es cibernético. ¿Eso qué quiere decir? Que te están mandando mensajes a través de las redes sociales o están publicando cosas a través de las redes sociales donde están incitando a otras personas que te hagan mal. ¿Ok? Eso también puede calificar para una orden de protección. Y obviamente lo más claro quizás es un abuso sexual. Entonces tú estás en el trabajo y un compañero de trabajo te agarra las nalgas o algo así, ¿ok? Eso es un acoso sexual y eso también puede funcionar para un orden de protección o un orden de alejamiento. Ahora, ¿quién lo puede dar? ¿Ok? Deje que yo explique un poquito más a través de ese orden. Ese orden quiere decir que esa persona no se te puede acercar, que esa persona no se puede comunicar contigo.
Eso también quiere decir que no se puede comunicar contigo a través de terceros. Entonces no le puede decir a su compadre, a su amigo, a su primo, a su vecino, mire, llámela y dile que yo ya no le quiero hacer mal o algo así. No, no se puede. No le puede mandar mensajes a través de alguien más. Si tú estás en algún sitio, por ejemplo, en un restaurante y llegue esa persona te ve y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque tú tienes una orden de protección. Esa persona no se puede acercar a menos de normalmente 500 pies de uno, ¿ok? 500 pies, eso viene a ser como unos, más o menos unos 180, más o menos unos 180 metros, ¿ok? Que no se te puede acercar a ti. Entonces, eso es, y tampoco puede ir a tu casa, tampoco puede ir a tu lugar de trabajo, ningún contacto. Ahora, ¿qué tal si esa persona está sentada en un restaurante y llegas tú? Tú no eres la persona que se tiene que ir, es él o ella que se tiene que parar de su silla e irse, porque el orden de protección es contra ellos, entonces ellos son los que se tienen que ir. Entonces eso es lo que es una orden de protección, ¿ok? Ahora, ¿quién lo puede dar? Muchas veces, si uno llama a la policía y uno dice, mire, es que esta persona me está molestando, lo que sea, mi esposo, mi novio me pegó, llega la policía y le dice a esa persona, te prohíbo acercarse más a esta persona. Yo te estoy dando un orden de alejamiento, un orden de protección, te estoy diciendo que no te acercas. Eso pasa de vez en cuando que la policía hace eso. La realidad es que eso no es válido. La policía no tiene la jurisdicción o el derecho de decir eso. Ahora, si alguien viene a mi casa, ¿ok? Y aquí me está molestando y yo llamo a la policía y la policía le dice a esa persona, no puedes volver aquí. En eso sí tienen razón. Él le puede decir, en mi orden, que se vaya de mi propiedad, porque es mi propiedad, ¿ok? Pero si yo soy un inquilino en un apartamento, no le puede decir eso. No le puede decir, váyase de esta tierra, pues, de este terreno, de esta área. Sí le puede decir que no entre al apartamento, porque otra vez, aunque sea un inquilino, el apartamento es mío, ¿cierto? Entonces se puede despedir de ese lugar, pero no puede dar lo que es realmente una orden de protección, un orden de alejamiento, porque no puede controlar si esa persona se puede acercar a mí en otro lugar o si me puede mandar mensajes a través de terceros, no. Pero la policía a veces lo dice porque están contando con el hecho de que la otra persona no va a saber de que la orden o lo que le está diciendo la policía no es válido. Entonces, están asumiendo y esperando de que la persona le va a tener miedo o temor al policía, entonces por eso va a seguir esa orden, ¿ok? Ahora, ¿por cuánto tiempo puede durar una orden? Una orden puede durar hasta 5 años. Lo que eso quiere decir es que si cuando tú pides la orden de alejamiento o la orden de protección, te pueden dar por un día, por un mes, por un año, por 2 años, 3 años, 5 años. Eso es lo máximo, 5 años. Después de 5 años, si tú sigues sintiendo ese temor, tienes que ir de nuevo a pedir a pedir una extensión de eso, ¿ok? Entonces, así es que eso funciona. Y es discreción del juez o del magistrado que está dando la orden por cuánto tiempo va a durar, ¿ok? Ahora, lo que uno tiene que entender es que hay diferentes tipos de orden de protección. Hay la orden de protección civil. Eso quiere decir que no llamaste a la policía o por lo menos que la policía no está involucrado en la orden de protección. Tú fuiste a la corte, pues a la corte de relaciones domésticas si es familia, pues en la corte juvenil o la corte menores si es un menor de edad. Puede ser la corte general si es un desconocido o alguien que no es de la familia, algo así. Un acoso cibernético, sexual, persiguiendo, esas cosas, esa es la corte general. O puede ser la corte penal. Entonces, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, cuando tú vas a la corte penal o en un caso de conducta desordenada, cosas así, asaltar, atraco, esas cosas, cuando uno va a la corte penal, el juez penal le dice a la persona que le está dando una orden de alejamiento, una orden de que no se te puede acercar. La diferencia es que la orden que da el juez penal solo dura mientras que dura el caso. Es decir,
Cuando el caso se resuelve, aunque encuentren a la persona culpable, esa orden ya no existe, ya terminó. ¿Por qué? Porque el juez ya no sigue con una jurisdicción sobre esa persona para poder obligarlo que no se te acerca. Ahora, puede ponerlo en libertad condicional para que la libertad condicional lo sigue, y si se vuelve a meter en problemas con la misma persona, el juez le puede tirar más duro. Pero no es un orden de alejamiento, un orden de protección que va a durar más allá del caso. Sin embargo, en la Corte Civil, otra vez, sea la Corte de Relaciones Domésticas, la Corte Juvenil, la Corte de Menores, la Corte General, en esa corte el juez lo puede dar una orden por un máximo de 5 años. Entonces, siempre es mejor que lo hagas en la Corte Civil para conseguir esos 5 años. Incluso, si es un caso de violencia doméstica y ganas en la Corte Penal, igual puedes ir a la Corte Civil y pedir una orden de protección que dura por 5 años. Y no tienes que esperar que la orden penal se termine ni que la orden penal se gane. Lo puedes hacer a la misma vez, ¿ok? Y así tener una orden que es válido por 5 años, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si se viola? Pues mire, el penal que es efectivo en el tiempo que está andando el caso, ese caso penal, ¿ok? Eso sí, sí puede ser arrestado por violar esa orden de protección durante el caso penal. Te pueden volver a arrestar asumiendo que estás en libertad en ese momento, que estás violando una orden de un juez. Es un desacato, ¿ok? Y te van a poder tirar más duro en ese caso penal. En el caso civil, donde no estaba involucrada la policía, o por lo menos la policía no fue parte de la orden de protección, ¿ok? Fuiste a una corte civil para pedirlo. Si la persona viola la orden, ahora sí se convierte en un caso penal. Porque otra vez es desacato a una orden de un juez y la persona puede ser arrestada, puede ir preso, puede ser multado. Entonces eso es algo pues que puede suceder, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago para conseguir una orden de protección? ¿Cómo hago para conseguir una orden de alejamiento? Otra vez, estamos hablando de diferentes cosas. Si es un caso penal, si llamaste a la policía, si la persona fue llevado preso, si la persona fue citado a la corte, cuando tú vas a la corte, porque tú vas a estar citado como testigo, también muchas veces un personal de la corte te va a llamar a decir, oye, yo soy tu representante en el caso porque tú eres la víctima, yo quiero saber cómo te sientes, si le tienes temor, si quieres un orden de alejamiento, lo que sea. Entonces, o cuando tú vas a la corte, o porque esta persona, este representante de la corte, te va a pedir, le van a dejar saber al juez que tú quieres ese orden de alejamiento, ese orden de protección. Eso es en un caso penal. Cuando no hay un caso penal, tú tienes que ir a la corte. Entonces la pregunta es, ¿a qué corte voy? Ok. Si la persona que estás acusando de molestarte, de pegarte, de perseguirte, de acoso cibernético, acoso sexual, si es familiar, si es de sangre, si es de ley, ¿ok? Entonces es la Corte de Relaciones Domésticas. Si es una persona menor de edad que te está acosando, que te está haciendo esas cosas, es la Corte Juvenil o la Corte de Menores. Si no hay una relación sanguínea y si no es menor de edad, entonces vas a la Corte General. Son los 3 cortes. Ahora, normalmente la Corte de Relaciones Domésticas, bueno, muchas veces se encuentran 2 o todos 3 de estos en el mismo edificio, depende del condado en que estás. Entonces, por ejemplo, en el condado de Butler, la Corte General y la Corte de Relaciones Domésticas están en el mismo edificio, pero la Corte Juvenil Menor está en otro edificio. En el condado de Warren, la Corte General y la Corte de Relaciones Domésticas están en el mismo edificio, pero la Corte Juvenil está en otro edificio. En el condado de Claremont, la Corte Juvenil y la Corte de Relaciones Domésticas están en el mismo edificio, pero la Corte General está en otro edificio. Y en la Corte de Cincinnati, la Corte de Relaciones Domésticas y la Corte Juvenil están en el mismo edificio y el Corte General está en otro edificio. Entonces, tienes que saber a cuál tienes que ir o vas y preguntas y ellos te dicen, ¿ok? Tú vas, no tienes que tener cita. No tienes que llevar abogados si no quieres.
Tú vas y tú dices, yo estoy aquí porque yo quiero un orden de alejamiento, un orden de protección. Y ellos tienen un formulario prehecha que tú tienes que llenar, ¿ok? Y firmar allí ese mismo día. Hay grupos gratis que también te pueden ayudar con estas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú eres una mujer que sufriste un acoso sexual o violencia doméstica, hay grupos como Mujeres Ayudando Mujeres o Casa de Paz que ellos te pueden ayudar. O Casa de Paz es un grupo hispano, Mujeres Ayudando Mujeres es un grupo americano, ¿ok? Pero ellos te acompañan, te ayudan a llenar el formulario, etcétera, etcétera. Ahora, ellos no pueden hablar por uno en la corte porque no tienen el derecho a hacer eso. Entonces, tú llenas el formulario y te quedas allí sentado, parqueado, esperando turno para verte con un juez. Y todos los días asignan un juez para estos casos. Para los casos que están llegando sin cita, para un orden de protección, un orden de alejamiento. Entonces, tú esperas allí y te pasan al juez, ¿ok? Yo digo que en todas estas cortes, ellos están utilizando intérprete por teléfono para poder escuchar tu caso ese mismo día, ¿ok? Para que no tengas que regresar otro día cuando haya un intérprete disponible. Están utilizando intérpretes por teléfono. ¿Y qué pasa? Tú estás allí a solas con el juez, con el magistrado, y tú simplemente le vas a contar qué es lo que está pasando. Mire, es que esta persona me ha estado persiguiendo, me ha estado haciendo no sé qué, me ha estado haciendo no sé cuándo, me agarró las nalgas en el trabajo, me ha estado mandando mensajes, ha estado poniendo posts en las redes sociales diciéndole a los demás que me deberían de pegar, que me deberían de hacer no sé qué, este es mi esposo, o yo tengo un hijo con esta persona y me pegó el otro día. Entonces uno explica qué es lo que pasó. Puede ser que el juez te haga ciertas preguntas porque quiere saber cuándo pasó. ¿Ok? Pasó anoche, pasó ayer, pasó la semana pasada, viene pasando hace 6 meses, hace un año me lo ha estado haciendo. Esto pasó hace 2 años. Si dices que pasó hace 2 años, probablemente el juez va a decir no te doy ningún orden de alejamiento porque si tu vida corría peligro, si tu bienestar corría peligro, ya no estarías con nosotros 2 años después, ¿ok? Entonces te va a preguntar cuándo pasó, dónde pasó, etcétera, etcétera. Y a lo final dice, ok, listo, entonces te voy a otorgar una orden de protección temporal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es temporal? Porque tú estás allí hablando con el juez, hablando con el magistrado, sin el acusado. El acusado no está presente para defenderse. Tú lo estás acusando a solas. Entonces, por eso el juez te da es una orden temporal. Y en esa orden temporal es hasta que el acusado puede ser notificado y venga a la corte para tener oportunidad de defenderse si él o ella quiere. No quiere decir que se va a defender, pero que puede venir a defenderse. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se le tiene que hacer llegar una copia de la orden de protección temporal al acusado. Entonces, para eso tú tienes que saber dónde se encuentra el acusado. Tienes que saber su dirección de casa o su dirección de trabajo. Tienes que tener alguna manera de comunicarse con esa persona para que le hagan llegar esa orden de protección. Obviamente también tienes que saber el nombre de la persona. No puedes decir, mire, yo no tengo ni idea. Fue un tipo que medía 2 metros, moreno, que me atacó en el parque, me agarró las nalgas. Eso no cuenta, ¿ok? Porque la corte no sabe quién es. Tiene que saber quién es para poder dar la orden de alejamiento, la orden de protección. Entonces, lo que sucede es que un alguacil de la corte va al trabajo del acusado o a la casa del acusado a tocarle la puerta, a darle una copia del orden temporal. Si la persona no se encuentra, le dejan un aviso allí en la puerta diciendo, mire, yo soy el alguacil no sé quién, pasé por aquí, te estaba buscando, no tengo tengo unos papeles por ti. Por favor, llámame en este número telefónico para que te pueda entregar los papeles. ¿Ok? Y con eso, la persona queda notificada de cuándo es la audiencia, a dónde y a qué horas, para poder presentarse, para en ese momento decidir el acusado si se quiere defender o no. ¿Cómo así defenderse o no? Pues es muy sencillo. Cuando llegue el acusado a la audiencia, digamos, final, el juez le va a preguntar,
Tú tienes dos opciones. Opción número 1. Tú aceptas la orden de alejamiento, la orden de protección, sin admitir falta, sin admitir nada. Lo aceptas y lo otorgo y se acabó. No hacemos litigio, no hacemos juicio. Nadie tiene que atestiguar, no hay comprobantes que se tiene que mostrar. Yo como juez no tengo que tomar una decisión de que tú fuiste culpable de violencia doméstica, de un acoso sexual, de perseguir. Yo no tengo que tomar esa decisión porque tú mismo estás aceptando no acercarte a esta persona y dan la orden y se acabó. ¿Ok? La segunda opción es que esa persona dice, no, yo no soy culpable, ¿cómo así? Entonces ahí sí se convierte en lo que uno ve en la televisión en caso cerrado o lo que sea, que cada uno va a presentar sus testigos, cada uno va a presentar sus pruebas y el juez va a decidir quién tiene la razón. Si el juez decide que el acusado tiene la razón, entonces va a desestimar la orden de protección, ¿ok? Va a decir, no, pues aquí no hay necesidad de orden de protección. Esto está raro. Yo no puedo ver ninguno de los comentarios, aunque veo que hay comentarios o preguntas aquí. No sé cómo verlos. Voy a ver si puedo pasar a otro lado para verlos mientras que estamos aquí. Entonces, si decide que el acusado tiene la razón, entonces dice, pues bueno, no hay motivo para la orden de protección, ¿cierto? Entonces lo desestima. Pero si el demandante compruebe que tiene la razón, entonces, aquí estoy tratando de apagar esto. Entonces ahí sí da la orden de protección otra vez por un máximo de 5 años, ¿ok? Eso es lo máximo. Ahora, unas cosas que son muy importantes para entender en estos casos. Si uno va a alegar que fue violencia doméstica o que fue un acoso sexual, entonces con un solo caso, con un solo evento, con un solo ocasión, con un solo acto de violencia doméstica, con un solo acto de acoso sexual, ya es suficiente para conseguir el orden de alejamiento o la orden de protección. Pero si uno va a decir que es que te está persiguiendo, sea en persona o sea cibernéticamente, entonces tienes que demostrar que hubo más de un evento, que no pasó solo una vez, pero que pasó más de una vez. ¿Ok? Entonces, así es que funciona eso. Eso es algo muy importante. Cuando uno va para la siguiente audiencia, ahí sí te piden, la corte va a pedir un intérprete para que esté presente. Qué pena con ustedes, es que estoy tratando de encontrar los comentarios y no me están saliendo por algún motivo y por eso estoy cambiando de páginas y por eso me estoy tartamudando aquí un poco. Entonces, cuando uno va para la audiencia final, ahí sí la corte te va a tener un intérprete. Es muy importante con los intérpretes asegurarse que el intérprete es uno certificado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se sabe eso? Muy sencillo, porque la corte al inicio de la audiencia le tiene que preguntar, tiene que decir si el intérprete es certificado. Si no es certificado, tiene que declarar si es provisionalmente calificado como intérprete. Y si no es provisionalmente calificado, tiene que después decir cuáles son sus calificaciones para estar de intérprete. ¿Ok? Entonces hay 3 niveles allí. Certificado, provisionalmente calificado o que tenga calificaciones aptas para poder estar de intérprete. Pero aún eso no es suficiente. Más allá de eso, el juez tiene que decir, mire, demandante, te tengo que decir que nosotros llamamos a buscar un intérprete certificado. Llamamos aquí, allá, hicimos esta persona, contactamos con esta persona, etcétera, etcétera, y no pudimos encontrar un intérprete certificado. Por eso está este intérprete provisionalmente calificado. O hicimos estas cosas para buscar uno certificado, no lo pudimos encontrar,
hicimos estas otras cosas para buscar uno provisionalmente calificado, no lo podíamos encontrar y por eso está esta persona y sus calificaciones son estas, ¿ok? Entonces, la corte tiene que explicar todo eso y si no lo hace, tú tienes el derecho de decir, no, espera un momento, papito, así no se hace, eso es contra la ley, separamos esto para otra fecha y me traiga alguien aquí que sí puede servir de intérprete, porque son muy importantes las palabras en la corte, las palabras cuentan para todo. Y si el intérprete falla en las palabras, si dice algo diferente a lo que tú estás diciendo, tú puedes perder tu caso. Entonces es muy importante que ese intérprete sea un intérprete certificado, que sepa lo que está haciendo, ¿ok? Entonces uno tiene que estar atento a eso. Entonces ya sabes cuál es una orden de protección. Aquí hay un comentario, déjame ver si la puedo ver. Buenos días. Se puede explicar a los que están sintonizando qué pasa si los dos partidos tienen hijos entre ambos y uno saca orden de protección. Eso es muy buena pregunta. Entonces, si tienen hijos en común y hay una orden de protección en contra uno de los dos padres, ya va a depender si la razón y motivo para la orden de protección fue algo en contra de los dos adultos o algo que incluía a los niños. Entonces, por ejemplo, tú le pegaste a la mamá de tus hijos enfrente de tus hijos. Todos van a recibir orden de protección. Tú no te vas a poder ver con ninguno de ellos, ¿ok? Ni la mamá de tus hijos, ni tus hijos. Tú le pegaste a tu mujer, los hijos no estaban presentes, tú vas a poder seguir viendo a tus hijos. Pero ¿cómo hace eso? Pues la corte cuando da la orden de alejamiento o la orden de protección a la mamá de tus hijos, va allí a decir que las horas de visita, días de visitas para el papá va a ser tales días, tales horas. Se van a encontrar en una estación de policía para hacer el intercambio de los muchachos para que así de esa manera la mamá se siente segura y a salva de su bienestar porque está enfrente del edificio de la policía, ¿ok? Cosas así. O que un tercero va a ser la persona que va a hacer el transporte entre los dos padres. Entonces la corte siempre toma eso en cuenta. Eso también tiene que ver con quién se queda en el hogar, porque el demandante se queda en el hogar. El demandado es la persona que despiden del hogar, que se tiene que ir del hogar durante el tiempo de la orden de protección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa que es mía, yo la compré, o incluso un apartamento, ¿ok? Y yo traigo una mujer a vivir conmigo y nos metemos en problemas, a mí me pueden echar de la casa, ¿ok? Por la orden de protección, pero no me lo van a echar de por vida. ¿Por qué? Porque la casa es mía, porque yo la compré y ella no tiene ningún interés financiera ni legal en la propiedad. Entonces, me van a sacar mientras que ella puede empacar, recoger sus cosas, buscar un sitio para irse, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando normalmente como un mes. ¿Ok? Darle tiempo de hacer todas estas cosas para ella se puede ir. Después de eso, ella se va y yo puedo regresar a mi casa. ¿Ok? Entonces, lo más importante de todo esto no solo es que se puede hacer y se debería hacer, pero todas estas órdenes de protección, todas sin excepción, califica para una visa U. Entonces, es importante que consultes con un abogado como Deifilia Díaz para la visa U en estos casos. ¿Ok? Entonces, yo soy Luis Valencia del bufete de Valencia Díaz. Llámenos con preguntas, dudas, inquietudes al 513-618-2005, 513-618-2005 y con mucho gusto te podemos asesorar. Jesse aquí me está preguntando quién es el demandado, quién es el demandante. El demandante en este caso sería la víctima, ¿ok? La persona que va y pone la denuncia. El demandado es el abusador, es la persona que uno está acusando, ¿ok? Entonces, como siempre les quiero pedir, les quiero acordar, por favor, no se peguen de las cosas tristes, difíciles de la vida. Eso es parte de la vida cotidiana. Todos nosotros pasamos por estos malos momentos. Es parte de la vida, no hay manera de evitarlo, tristemente. Pero lo que uno tiene que hacer es enfocarse en las bendiciones que Dios nos dio. Principalmente entre eso, como yo siempre digo, es el hecho que tuvimos la bendición de tener madres latinas. Porque no hay mejor mujer en este mundo que una madre latina. Son bellas, son hermosas, son espectaculares, son guerreras. Nos hicieron personas bien persiguiéndonos por la casa y por la calle con la chancleta. Mi mamá tenía chancletas de tacón. En esa época la mujer usaba chancleta de tacón. Entonces a mí me tocó duro. Durísimo. Pero bueno, pero nos hizo personas de bien. Los abuelitos que Dios nos dio
Es una relación bella, espectacular, que no todas las culturas lo tienen, pero nosotros sí. Es una relación muy cercana, muy allegada. Los abuelitos nos miman, nos contemplan, nos malcrían, pero qué bonita que es esa relación. Y uno tiene que estar preparado para repetir ese mismo patrón de conducta cuando nos toca a nosotros el turno de ser abuelitos, que todavía no me toca, me faltan muchos años todavía. Nuestros hijos que nacieron divinos, perfectos, espectaculares, nosotros somos los que los daña, el mundo los daña, ellos nacieron perfectos. Uno no puede creer que ese ser humano vino de uno mismo. Uno tiene que dar gracias por todas esas bendiciones, seguir adelante, no echar para atrás ni siquiera para recoger impulso. Y de última, aquí hay otra pregunta. Hola abogado, buenos días. Yo tengo una petición por mi padre. Hace 10 años él es ciudadano y ahora me pidió mi hija de 21 años. Tengo 22 años en este país, pero salí cuando tenía 5 años y ahora tengo 17 años sin ir a mi país. Hay posibilidades de arreglar y pedir el perdón aquí sin salir a mi país. Vas a tener que venir a la oficina para consultar sobre eso. Porque suena que no, pero no te puedo decir eso con certeza porque los años no me dicen nada, son las fechas que importan. Entonces llames a la oficina 500-1618 2005, 500-1618 2005 y con mucho gusto te podemos asesorar con eso. Y de últimas, como siempre, quiero despedirme dando una oración para el mundo, para las personas enfermas, para las personas que murieron a causa de esta pandemia por el racismo y discriminación que estamos todavía aguantando, que se tiene que superar de alguna manera. Entonces, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que les vaya muy bien. Nos hablamos de hoy en 8. Hasta luego. No se olvide darnos un me gusta, sigue nuestras redes sociales y así te das cuenta en el transcurso de la semana cada vez que salimos al aire a publicar más noticias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.